Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. El imán de la voz de Dios. El imán de la voz de Dios es la obediencia. ¿Sí? Y si caminamos en obediencia, seremos bendecidos. Si caminamos en obediencia, seremos bendecidos. Toda la escritura se trata de obediencia. Todas las historias que han guiado nuestra vida, han inspirado nuestra vida, tratan de obediencia. De cómo hombres y mujeres colocaron su esperanza en el Señor y obedecieron la palabra. Obedecieron el mandato, abrazaron la visión, creyeron en fe, obedecieron. Es un principio que debemos abrazar este 2026. Si somos obedientes a su palabra, somos obedientes al Señor, entonces esa obediencia será un imán de bendiciones. Esa obediencia será la conexión con la doble porción y la multiplicación. ¿Sí? La doble porción y la multiplicación son la consecuencia de vivir una vida en obediencia. Después de la obediencia viene la bendición. Amén. La obediencia entonces atrae la voz de Dios. Eso es lo que primero quiero dejar en tu corazón esta tarde. La obediencia atrae la voz de Dios. Y la desobediencia nos desconecta de su voz. Así como la obediencia abre los cielos, la desobediencia los cierra. La doble porción, la palabra en la que estamos caminando este 2026, la doble porción está reservada para los obedientes. ¿Sí? Repita eso conmigo, la doble porción está reservada para los obedientes. Sí. Esta es una verdad espiritual. La desobediencia va bajando cada vez más el volumen del cielo. Cuando somos obedientes, escuchamos al cielo, vemos las señales, son tangibles las coordenadas. Pero cuando desobedecemos y vivimos una vida a nuestra pinta, cuando vivimos una vida a nuestra manera, al vaivén de nuestro propio juicio, al ritmo de nuestro propio compás, no el compás del cielo, entonces el volumen del cielo se baja. Entonces dejamos de escuchar la voz de Dios. Escucha esto, mientras más desobedecemos a Dios, más silenciosa se hará la voz de Dios en nuestro interior. Mientras más desobedezcamos la voz de Dios, mientras más seamos desobedientes a sus mandamientos, más silenciosa se hará la voz de Dios en nuestro interior. Más invisibles serán sus señales. Más confuso será el camino. Dejaremos de ver con claridad. La obediencia trae claridad. La desobediencia trae confusión. ¿Sí? Acompáñeme a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Otras versiones dicen: ahora te llamo a elegir la vida. Te llamo a elegir entre bendiciones y maldiciones, para que tú y tus descendientes puedan vivir. No es que Dios se vuelva mudo,
es que el corazón se vuelve duro. El corazón se vuelve terco. La desobediencia no solo rompe una norma, rompe sensibilidad. Empiezas a justificar, a negociar, a postergar. Y cuando te acostumbras a desobedecer, te acostumbras a vivir sin dirección. El problema no es solo el pecado, el problema es quedarte sin brújula. El problema es que no sabes dónde dirigirte. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor esta tarde noche? Quebrar toda costumbre de justificar lo incorrecto en nosotros. Cancelar la voz del orgullo en nuestro interior, la autosuficiencia y la excusa. La pastora Fabiola el día domingo estuvo predicando acerca de cómo la humildad nos conecta con el Señor y cómo el orgullo nos separa de Él. Yo declaro que este 2026 no será el año de la confusión para ti. Será el año de volver al centro, el año de volver a escuchar su voz. Porque Dios no guía corazones rebeldes, Dios guía corazones rendidos. ¿Eso te quedó claro? Dios no guía corazones rebeldes, Dios guía corazones rendidos. Y el cielo se vuelve claro. La voz de Dios se vuelve audible cuando el corazón se vuelve obediente. Cuando somos obedientes, el volumen del cielo aumenta su nivel. Cuando somos desobedientes, dejamos de escuchar la voz de Dios. Quiero volver a recordarte esto. Sería muy bueno que lo anotaras. Mientras más desobedecemos a Dios, más silenciosa será la voz de Dios en nuestro interior. Espero que esto despeje tu duda del por qué has dejado de escuchar a Dios. Espero que esto despeje todas tus dudas de por qué razón el cielo dejó de hablarte. Y la respuesta es desobediencia. No podemos olvidar a David y a Saúl. David el rey obediente y Saúl el rey desobediente. Ambos tuvieron una oportunidad, pero no tuvieron el mismo corazón. El rey David era un hombre que oía a Dios y le obedecía. Por eso fue escogido. Un hombre conforme al corazón de Dios, que era obediente, que estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pedía. Eso es lo que Dios buscaba. Un rey obediente. En cambio, el rey Saúl dejó de obedecer a Dios. Y como dejó de obedecer a Dios, dejó de escuchar a Dios. Una vez que Saúl desobedeció a Dios, nunca más pudo volver a escuchar a Dios. Te lo repito otra vez. Una vez que Saúl desobedeció a Dios, porque antes Saúl escuchaba a Dios a través de Samuel, pero Dios nunca más le habló después de que desobedeció. Dios nunca más se dirigió a Saúl después de la desobediencia. Es impresionante cómo la desobediencia nos separa de Dios. Y es extraordinario cómo la obediencia es un imán para escuchar la voz de Dios. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios este 2026? Porque de eso se trata este mensaje. Necesitamos escuchar la voz de Dios para tomar buenas decisiones. Necesitamos escuchar la voz de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz de Dios para no pisar las trampas del enemigo, para resistir al diablo, para saber qué pasos dar y qué pasos no dar, dónde meternos y dónde no meternos, qué hacer y qué no hacer. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Si este 2026 quieres ser bendecido, tienes que tener un corazón obediente. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice: la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Eso es lo que Samuel le dice a Saúl, quien no estaba entendiendo que la obediencia era el camino. Amén. Saúl quiso seguir siendo rey sin seguir obedeciendo al rey.
Saúl quiso seguir siendo rey sin seguir obedeciendo al rey. Y allí es donde Dios lo confronta. No me impresiona tu actividad, lo que me importa es tu obediencia. David no fue perfecto, pero cuando Dios lo ajustaba, David se quebrantaba. Saúl, en cambio, se justificaba. Saúl, en cambio, tenía una excusa para todo. Para todo tenía una respuesta. Cada vez que Dios quería ajustar a David, David se quebraba en 1000 pedacitos delante del Señor. Señor, hazme de nuevo, Señor, aquí estoy. Un corazón conforme al corazón del Padre. Pero Saúl, cada vez que era reprendido, tenía una respuesta, tenía una excusa. Saúl, cada vez que era reprendido, tenía algo que decir. Amén. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor esta tarde? Cortar la terquedad espiritual. Esa terquedad que te hace escuchar solo lo que te conviene y apagar lo que te confronta. Lo voy a volver a repetir. El Señor esta noche quiere cortar la terquedad espiritual, esa que te hace escuchar solo lo que te conviene y apagar lo que te confronta. Y para eso somos muy buenos. Amamos escuchar lo que nos conviene y apagamos el volumen de lo que nos confronta. Nos juntamos con amigos que acarician nuestras heridas, que consuelan nuestros demonios, que nos acompañan en nuestras debilidades, nos escuchan cómo pecamos y no tienen el valor de confrontarnos. Se quedan en la mesa allí, sabiendo en el interior que el deber es confrontar. Pero nada se confronta, nada se enfrenta. Y el Señor se entristece. Que sea cortada la terquedad espiritual, esa que nos hace escuchar solo lo que nos conviene y nos hace apagar lo que nos confronta. Porque si no somos confrontados, ¿cómo crecemos? Si no somos confrontados, ¿cómo subimos de nivel? ¿Cómo nos acercamos a la estatura del varón perfecto? ¿En qué momento Dios nos pule? ¿En qué momento Dios nos transforma? Dios no quiere dejarnos iguales. Dios quiere transformarnos. No escapes de los mensajes que quieren transformarte. No escapes de las conversaciones que buscan transformarte, porque son esas conversaciones las que usa Dios para romper tus cadenas, para hacerte libre, para que dejes de convivir con tus demonios. Convivir con demonios, eso no es correcto, pero lo hemos normalizado. Dios no quiere que convivas con demonios. Dios quiere liberarte de tus demonios. Dios quiere transformar la realidad que vives, no normalizarla. Quiere cambiarla. Amén. Este 2026 Dios nos está pidiendo más rendición, porque si no hay rendición, no hay dirección. Solo un corazón rendido a Dios, solo un corazón dependiente, eso significa rendición. Solo un corazón dependiente puede escuchar la voz de Dios. Un corazón humilde. Cuando Saúl se desconectó, buscó sustitutos. Eso es lo que hacen los desobedientes. Esquivan a Dios y buscan sustitutos. Buscan escuchar la voz de Dios a través de un amigo. Un amigo que está igual de torcido que él. Es lo que hizo Saúl.
No podía Saúl escuchar la voz de Dios, entonces buscó sustitutos, pero escúchame, nada puede reemplazar la voz de Dios. Nada puede reemplazar la voz de Dios. ¿Sí? Yo te dije hace un tantito que Dios nunca volvió a hablar con Saúl cuando lo desobedeció. Hubo una ruptura. Se quebró la relación entre Dios y Saúl. Dice la palabra que Dios lo rechazó, lo desechó por desobediente. Esto es muy fuerte. Que Dios rechace a alguien, que Dios deseche a alguien. Es muy fuerte, ¿no? Yo no quiero ser rechazado, quiero ser aprobado. Dice la palabra que Dios rechazó a Saúl, lo desechó y nunca más le volvió a hablar. La desobediencia marca un antes y un después en la vida de Saúl. Saúl estaba ungido. Es más, en un momento de su vida, Saúl profetizó junto con los profetas. La unción del Señor estaba sobre Saúl. La unción la perdió. ¿Por qué? Por su desobediencia. Una vez que Saúl desobedece, nunca más pudo escuchar la voz de Dios. Y eso lo volvió loco a Saúl. Tanto así que consultó una bruja. ¿No sabía eso usted? Primera de Samuel 28:6. Primera de Samuel 28:6. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le contestó, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y cuando Saúl pide ayuda a la bruja de Endor, de los muertos aparece el profeta Samuel. Lamentablemente Saúl nunca más pudo escuchar la voz de Dios hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque desobedeció. La desobediencia rompe nuestra relación con la voz de Dios. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios este 2026? Entonces hay que permanecer obedientes. ¿Estás entendiendo lo que el Señor te está hablando? Hay que permanecer obedientes, dependientes, rendidos, cerquita de su presencia, cerquita de su voz. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Alguien recuerda esa pregunta? ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Quién le hizo esa pregunta a quién? Dios se la hizo a Adán. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? No le preguntó qué hiciste. Sabía Dios muy bien lo que Adán había hecho. Pero la pregunta fue, ¿dónde estás? ¿Estás ubicado o estás desubicado? ¿Estás en posición o estás fuera de la posición? ¿Estás en la ruta correcta o estás fuera de la ruta? Esa es la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿No qué hiciste? No lo busca para reprocharlo. Le pregunta su ubicación. ¿Dónde estás, Adán? Es lo que Dios te pregunta a ti esta noche. ¿Dónde estás? No me digas estoy sentado aquí. No, porque me puedes estar sentado de cuerpo, pero no en tu corazón aquí oyendo con un corazón rendido, dependiente. ¿Me entiendes? ¿Dónde estás? Antes estabas sirviendo. Antes estabas en la ubicación correcta. Antes estabas en la ruta correcta. Hoy día no estás sirviendo. Hoy día estás flotando como basura espacial. Hoy día no sabes qué hacer con tu vida. ¿Dónde estás? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? ¿Dependiente o independiente? ¿Sujeto o sumiso o insujeto? ¿Sumiso al Señor o viviendo una vida a tu manera? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estamos? ¿En qué lugar estamos? Qué fuerte. Dios nunca más le dirigió la voz a Saúl. Cuando el corazón se acostumbra a desobedecer, llega a un punto peligroso
Buscas guía donde sea. ChatGPT, influencers de mala muerte, amigos torcidos. Buscas guía donde sea, menos la guía de Dios. Estás tan torcido que no puedes ver con claridad que la voz de Dios es la única que te puede salvar. Cambias presencia por información, cambias espíritu por señales, cambias la voz por opiniones, cambias la voz de Dios por opiniones humanas. Es una locura. El vacío de la dirección de Dios no se llena con alternativas humanas. Te lo repito otra vez. El vacío de la dirección divina, la ausencia de dirección divina, no la puede llenar con alternativas humanas. Amén. Es una locura, pero el rey Saúl estaba consultando a brujas. Un hombre del Señor estaba consultando a brujas. Levante su mano al cielo. Repita conmigo: renuncio a toda consulta incorrecta. Renuncio a toda independencia. Renuncio a todo consejo carnal. En el nombre poderoso de Jesús. Diga: reconozco que sin tu voz no puedo seguir adelante. En el nombre de Jesús. Debemos renunciar a buscar la guía de nuestra sabiduría, de lo que debemos decidir, en el consejo de gente que tiene un corazón sin Dios. Te tienes que enchufar. Así nunca te va a alcanzar la doble porción. Así nunca te va a alcanzar la bendición de Jehová. Es imposible. Amén. Entonces viene pureza a nuestro oído cuando obedecemos a Dios. Y dejamos de vivir entonces por impulsos, vivimos por dirección, vivimos por obediencia. Y eso nos abre el cielo. ¿Entendió? ¿Entendió? Amén. Escuche esto. Dios solo le habla al oído de los corazones que quieren obedecer. Te lo repito otra vez. Dios solo le habla al oído de los que quieren obedecer. Dios no le habla a todos. Dios solo le habla al oído de los que quieren obedecer. ¿Usted quiere que Dios le hable? Entonces sea obediente. Si usted quiere que Dios le hable, sea obediente, sea dependiente. No dé ningún paso en falso, sin orar, sin buscar a Dios. Para eso es el ayuno de este mes de marzo. ¿Estás entendiendo? Para eso es el ayuno. Primero tienes que obedecer el llamado del ayuno. Es el primer paso. Y segundo, hacer el ayuno. Llenarte de palabra. Buscar la guía del Espíritu Santo. Dios dejará de hablar al oído de los corazones que no están interesados en obedecerle. Porque a esa conclusión llegué. Hay corazones que no quieren obedecer. Hay corazones que no quieren obedecer. Y a ellos Dios les va a cortar el suministro. A ellos Dios les va a cortar su voz. La obediencia es un imán para ser dirigidos por Dios. En cambio, la desobediencia nos desconecta de esa dirección de la guía del Espíritu. Y es por eso que vienen las malas decisiones. Las malas decisiones son la consecuencia de separarnos de su palabra, de separarnos de su voz, de vivir una vida sin orar, de vivir una vida sin buscar la palabra. Entonces vienen las malas decisiones. Juan 10:27. Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es el Señor hablando. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esa es la tónica.
de la vida de un obediente. Escucha la voz del pastor y sigue la voz de su pastor. Escucha la voz del pastor y sigue la voz de su pastor. Esa es la tónica de una persona obediente. Escucha la voz de su pastor y sigue la voz de su pastor. Me he sentado con tanta gente. He dado tantos consejos en mi oficina a personas que no están dispuestas a obedecer. Hablaba con una persona estos días y le decía vía WhatsApp: yo ya no te aconsejo más. Tú no quieres obedecer. Así que yo le doy punto final a esta relación ministerial. Yo ya no te aconsejo más, porque te digo A y haces B. Te digo B y haces C. Tú no quieres obedecer. Lo que tú quieres es que te acaricien las heridas. Que escuchen tu conmiseración. Que avalemos tu vida de pecado. Y eso no lo vas a encontrar en este lugar. Es un desgaste. Es un desgaste reunirte con una persona y que esta persona, luego de que la aconsejaste, la liberaste, le oraste en 14 idiomas, finalmente, al salir de la oficina, hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Me está entendiendo? Hay casos que no tienen caso, mi hermano, y esos casos se sueltan. Hay casos que no tienen caso. Hay otros casos donde uno se involucra, invierte sus fuerzas, discierne. Aquí hay madera para trabajar, un corazón enseñable donde podemos construir. Pero hay otros casos donde el corazón no es enseñable, donde la madera no es trabajable. Entonces ese caso se suelta. ¿Me está comprendiendo? La tónica de un hombre y una mujer obediente es esta: la oveja escucha la voz y sigue esa voz. Amén. Si usted quiere ser bendecido este 2026, escuche la voz de Dios y siga esa voz. Porque la desobediencia lo único que va a provocar es que tu vida se marchite. La desobediencia lo único que va a provocar es que tu vida se marchite. Va a venir una temporada en tu vida después de este mensaje donde la gente te va a decir: ¿cómo supiste qué hacer? Tú vas a responder: no fue suerte, fue obediencia. Va a llegar una temporada en tu vida donde la gente va a decir: ¿y cómo le achuntaste? ¿En qué momento comenzaste a ser tan bendecido? ¿En qué momento el favor, la gracia y la misericordia del Señor comenzaron a caminar contigo? Antes no era tan notorio, pero hoy día es realmente notorio que la mirada de Jehová está sobre ti. ¿Cómo lo hiciste? No fue suerte, fue obediencia. Me comencé a meter con Dios, comencé a depender de su presencia, porque eso es lo que le pasa a los obedientes.
La obediencia te pone donde la voz de Dios se escucha nítida. La obediencia te coloca donde la voz de Dios se escucha con claridad. La obediencia es un imán que te conecta con la bendición de Dios. La obediencia es un imán que te conecta con la bendición de Dios. Usted quiere ser bendecido, usted sea obediente. Sea obediente a la voz de Dios, sea obediente a sus pastores. Sujétese a ellos, plántese en la iglesia, extienda sus raíces, corra con la iglesia, corra con ellos, sueñe con ellos, visione con ellos, métase con Dios, cómase la Biblia y entonces le irá bien. Entonces Dios lo va a bendecir. Salmo 1 es uno de mis salmos preferidos. Dice que quien hace de Dios su deleite y su delicia, y quien medita en su presencia de día y de noche, es un árbol plantado junto a las aguas. Sus hojas no caen, todo lo que hace prospera y le sale bien. El verso 1 de Salmos capítulo 1 también es muy precioso. Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Oh, wow. Bienaventurado significa dichoso, bendecido es aquel que no presta su oído a malos consejos. Bienaventurado, dichoso, bendecido es aquel que escucha la voz de Dios y no presta sus oídos a conversaciones estúpidas, sino a conversaciones sabias del reino, que edifican, que me conectan con Dios, con mi propósito, con el sueño de Dios, con la iglesia. Esas conversaciones son las que me nutren, las que me elevan de nivel. ¿Me estás comprendiendo? Esas conversaciones son las que tienes que escuchar este 2026. ¿Dónde estás?, le dijo Dios a Adán. ¿A quién le estás prestando tu oído? ¿Qué estás escuchando? ¿Dónde estás? ¿Ubicado o desubicado, Adán? Jesús no necesitaba ser bautizado. Jesús no tenía que arrepentirse. No era necesario que Juan el Bautista lo bautizara, pero lo hizo. Jesús obedeció. Jesús obedeció. Y en ese acto de humildad, estamos hablando del Rey de Reyes, del Cristo, del Verbo hecho carne. En ese acto de humildad, de sujeción, de obediencia, el Espíritu Santo desciende visiblemente aquel día sobre Jesús. No es algo que Jesús siente. La palabra no dice que Jesús sintió al Espíritu Santo cuando se bautizó. Todos aquel día vieron corporalmente al Espíritu Santo, y en ese día decidió manifestarse como una paloma. El texto no dice que Jesús sintió al Espíritu Santo, sintió una atmósfera, sintió una brisa. No fue algo intrínseco. El Espíritu Santo se expuso. Cuando Jesús obedeció, todos vieron de forma visible, de forma tangible, de forma palpable, al Espíritu Santo descender como paloma ese día. Todos lo vieron. ¿Sí? Esa obediencia de Jesús trajo una manifestación tangible sobre su vida, una gloria visible.
Y es que cuando hay obediencia, el cielo se manifiesta. Eso es lo que quiero decirte. Cuando hay obediencia, no es algo que solo tú percibes, es algo notorio, es algo visible. La gloria de Dios acompaña de forma visible a los que obedecen. ¿Me estás entendiendo? Una vez que Jesús obedeció y se bautizó, el Espíritu Santo descendió como paloma. No fue algo que Jesús sintió, fue algo que todos ese día vieron. Dijeron, wow, esta obediencia despertó una dimensión de gloria que nadie había visto hasta ese entonces. Dice la palabra en Mateo 3:16 que los cielos se abrieron y entonces el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Todos lo vieron. Todos lo vieron. Yo quiero declarar que este 2026 tu obediencia va a hacer que la bendición y la gloria de Dios sobre ti será visible. No tan solo tú lo notarás. No es algo que solo tú en lo personal vas a percibir, sino que todos vamos a percibir. Va a haber un fruto tangible, visible y notorio de tu obediencia. Amén. La desobediencia te desconecta del fluir. Te saca del carril del propósito. Y cuando sales de ese carril se pierde la claridad, se pierde dirección, se pierde fruto. Isaías 1:19. Isaías 1:19 dice: la obediencia es la única manera. Si estás dispuesto y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. Dice el verso 20: pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Ay, ay, ay. Eso dice Isaías. Si estás dispuesto y obedeces, comerás lo mejor de la tierra. ¿Quién quiere comer lo mejor de la tierra este 2026? Si estás dispuesto y obedeces, ¿quién está dispuesto a obedecer? Porque esa es la clave. Entonces vas a comer lo mejor de la tierra. Si estás dispuesto y obedeces. Pero si desobedeces, si rechazas el consejo, serás devorado por la espada de tus enemigos. Hay un lo mejor, diga conmigo lo mejor. Hay un lo mejor, un extraordinario reservado para los obedientes. Y hay un costo cuando uno insiste en el camino. Dios es bueno. Dios es bueno, hay que obedecerlo. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Dios es bueno, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo aunque cueste. Hay que obedecerlo y rendirnos aunque nuestro orgullo se agite. Aunque nuestra carne se revuelque, hay que obedecerlo. Y entonces recuperaremos nuestra audición que hemos perdido por desobediencia. Todo se hace claro cuando obedecemos. Amén. Todo se hace muy claro cuando obedecemos. Quiero volver a repetir esto. Mientras más desobedecemos a Dios, más silenciosa se hará la voz de Dios en nuestro interior. Más pequeña, más difícil de escucharla. Mientras más desobedecemos a Dios, más silenciosa se hará la voz de Dios en nuestro interior. Te repito esto de David. El rey David era un hombre que oía a Dios y obedecía la voz de Dios. El rey Saúl dejó de obedecer a Dios y dejó de escuchar a Dios. Dios nunca más volvió a hablar con Saúl cuando lo desobedeció. La desobediencia corta la conexión con su voz.
¿sí? Dios este 2026 dejará de hablar al oído de los corazones que no estén interesados en obedecer. La obediencia es un imán para ser dirigidos por Dios. La obediencia atrae la voz de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces hay una gloria tangible, que es esa gloria que se manifestó en el bautismo de Jesús, cuando Él obedeció. Y así es como debe ser la guía de Dios en nuestra vida. Tangible, visible, por causa de nuestra obediencia. ¿Sí? Los obedientes no pierden la voz de Dios. Los obedientes no se están tropezando todo el tiempo, no normalizan los tropiezos. Los obedientes quieren mejorar. Los obedientes se percatan que hay una trampa. Puede que en un punto la pisen, pero no la vuelven a pisar cada semana. Escuchan a Dios, ven el camino con claridad, aprenden la lección, mejoran, avanzan, suben de nivel. Así es como vive la gente obediente. Es la obediencia la que nos va a conectar, iglesia, con el Señor, con la multiplicación, con la doble porción. Es la obediencia lo que hará que nuestras copas rebosen de abundancia. Es la obediencia la que va a abrir los cielos sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. A través de múltiples señales, no tan solo del consejo de tus pastores, a través de múltiples señales Dios te ha hablado. A través de múltiples vías Dios te ha dicho, te ha mostrado las señales, has visto las red flags, lo has visto todo, sabes, pero has sido terco. Y eso es un dolor que tengo aquí en mi corazón. Creo interpretar también el dolor del corazón de Dios. A través de múltiples vías el Señor ha intentado hablarte. Te ha intentado mostrar el camino. Nos ha usado a nosotros para darte consejo. Pero el Señor Jesús ha sido insistente. El Espíritu Santo ha tocado muchas veces tu puerta para decirte: no es por ahí. Corta esa relación. Quítate de esa mesa. Sal de ese lugar donde estás. Te lo ha dicho el Señor. ¿Qué haces sentado allí, rodeado de esa gente que tiene basura en el corazón? ¿Qué haces relacionándote con ellos? Pero insistes. No te importa. Entonces vendrá tu caída. El Señor intentó advertirte, intentó ayudarte para bendecirte, porque hay un propósito tan grande que Dios tiene contigo, pero aún no puedes verlo. La desobediencia te robó los ojos. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15 dice: cuando ustedes oigan su voz, no endurezcan el corazón. Eso fue lo que le sucedió a los israelitas cuando se rebelaron. Cuando ustedes escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Y creo que esa es la causa. Tenemos un corazón duro. La desobediencia repetida no solo te hace pecar, te hace insensible. La desobediencia repetida no solo te hace pecar, te hace insensible. Entonces dejas de temblar en su presencia, dejas de llorar delante del Señor, dejas de reaccionar. Y cuando el corazón se pone duro, la voz de Dios ya no puede entrar en tu sistema.
Ese es el plan del enemigo. Hacerte insensible. Pero esta noche Dios quiere quebrantar toda dureza del corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que este 2026 tu corazón vuelve a ser tierno. Y la voz de Dios vuelve a ser clara. La vuelves a escuchar con claridad. Cuando Dios me dé el honor de conversar con mi hijo, cuando estemos juntos, sentados en alguna cafetería, yo le voy a decir tan claro que no se separe del Señor. Le voy a decir tan fuerte que escoja bien a sus amigos. Que no lo quiero ver en cualquier mesa. Lo quiero ver en mesa de sabios. Lo quiero ver en mesa de gente de Dios. Lo quiero ver rodeado de hombres y mujeres que amen al Señor tanto como mi hijo lo ama. Voy a ser tan claro en decirle a mi hijo en esa cafetería: corre del pecado, huye de la tentación, resiste al enemigo. Voy a ser tan claro en decirle la importancia de leer la palabra, de orar, de depender de Dios, que de eso depende su propósito, de eso depende su vida, que no sea desobediente al Señor. Ese va a ser mi consejo. Ese va a ser mi consejo, porque no me importa darle otro consejo. Para mí este es el consejo más importante. Para mí este es el consejo más valioso. Que mi hijo pueda escoger a Jesús. Y si discierno que el corazón de mi hijo se está desviando, si discierno que en su adolescencia él está siendo probado en su sexualidad, si descubro que él está enfrentando dificultades en su identidad, si comienza a percibirse de una forma que Dios no lo percibe y no lo ve, si en mis conversaciones comienzo a descubrir que mi hijo está tomando malas decisiones, seré muy fuerte y muy explícito en decirle que no lo quiero perder, que no quiero que se me vaya al infierno, que quiero rescatarlo, que necesito que él lo entienda. Y no le diré una vez, no le diré dos veces, no le diré tres, le diré miles de veces, porque sé que la salvación de mi hijo está en juego. Sé que el diablo va a querer matarlo. Entonces tengo que hablarle de su propósito. Yo no sé cómo aquí hay padres que no toman la responsabilidad de hablarle a sus hijos explícitamente las cosas como deben ser. ¿Estás esperando perderlos? Porque los vas a perder. Si no eres la madre y si no eres el padre que Dios quiere que seas. ¿Qué conversación estás esperando, postergando? ¿Qué momento estás esperando para decirle a tus hijos las cosas pam pam, vino vino, como tienen que ser? Si desobedeces a Dios, no hay final feliz en esta vida, y menos en la otra. Creo que eso nos queda claro a todos nosotros, ¿no? Por esa razón estamos aquí en la iglesia. De lo contrario estaríamos afuera. Pero no queremos perdernos. Dependemos de Dios.
voy a entrenar a mi hijo en las cosas del Señor. Le voy a enseñar a adorar, a levantar sus manos, a arrodillarse, a buscar a Jesús. Por supuesto que los procesos van a ser orgánicos, paulatinos. Vamos a practicar en casa, porque es en casa donde Él me va a ver, cómo yo soy con su mamá, cómo oramos juntos, cómo es la tónica familiar. Si somos devocionales en lo íntimo, es fácil ser devocionales en lo público, pero la clave es ser devocionales en lo íntimo. Entonces nuestros hijos nos ven. Así que voy a hacer todos mis esfuerzos para que mi hijo vea cómo busco a Dios en casa con mi esposa. Y entonces vamos a leer juntos la palabra, vamos a buscar juntos al Señor. Eso es lo que voy a hacer todos los días. Ese es mi plan. Y luego la iglesia, vamos a buscar a Jesús. Y va a estar aquí al lado mío, adorando al Señor. Y cuando sea muy pequeño, vamos a estar aquí entrenándolo. Para que hable lo que tiene que hablar, para que diga lo que tiene que decir. Para que cante conmigo, para que se acostumbre a adorar a Dios. Pero si yo detecto que su corazón no está ardiendo, si veo que mi hijo dejó de levantar las manos, si veo que hay un llamado y mi hijo no pasó y se quedó atrás, no es algo que yo voy a ignorar. Es algo que yo le voy a preguntar. ¿Qué rayos te está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Pasa algo? ¿Lo podemos solucionar? Pero no es algo que yo voy a normalizar. Es que mi hijo es así. Mi hijo siempre se queda atrás. Mi hijo no pasa. No, si mi hijo no llora. Mi hijo no ora. Mi hijo no lee. Mi hijo no busca. Mi hijo no sienta a Dios. Mi hijo ni escucha a Dios. Mi hijo tiene sus amistades, mi hijo. Es algo que yo no voy a permitir. Es algo que voy a trabajar, es algo que voy a entrenar en él. ¿Me comprendes? Yo necesito que mi hijo sea un hijo obediente, porque es lo que Dios necesita de él. Es lo que Dios necesita de él. Es lo que Dios necesita de él. ¿Me entiendes o no me entiendes? Yo recuerdo que mi mamá nos llevaba a la iglesia cuando éramos pequeños. No habían escuelas dominicales como lo hay ahora. Ni había pedagogía, ni había excelencia en las aulas. Todo era un desorden. Los niños eran una molestia. Así que la misión era que permaneciéramos callados. Mi mamá, con todas sus herramientas que tenía, nos tenía al lado de ella, dibujando, coloreando libros que compramos en Sociedad Bíblica Chilena. Siempre nos compraba libritos para colorear de Jeremías, de los profetas, y ahí estábamos pintando con el Christopher, los dos juntos, mientras mi mamá podía escuchar la palabra, porque no había para la escuela dominical. Nunca estuvimos con los ojos cuadrados en un celular. Yo no sé qué está pasando, que todos los hijos acá están con los celulares en las manos. Tienes que controlar a tus hijos. Tienes que enseñarles palabra, tienes que sacarlos de ese maldito celular, sacarlos de ese maldito juego, porque es una maldición ese juego. Ya dejó de ser una bendición, se transformó en una atadura. Le quitas el celular a tu hijo y viene el berrinche y viene el descontrol y no sabes qué hacer. Entonces se acabó el maldito celular, se acabó el maldito juego. ¿Me estás comprendiendo? Porque entonces no puedes enseñarles devoción cuando son adolescentes, porque los desconecta el celular de Dios, porque no buscan a Dios. Entonces luego no sabes cómo llegar a ellos. Tus hijos tienen que adorar. Sin lugar a dudas, ser padre es una aventura que yo no conozco aún. Y todo esto que te estoy diciendo va a ser un gran desafío para mí. Pero yo te puedo prometer que todo esto que estoy declarando aquí en el altar es lo que voy a hacer con él. Te lo puedo prometer, que todo esto que estoy aquí hablando desde el altar es lo que yo quiero hacer con él. Le quiero incendiar el corazón por Jesús. Le quiero incendiar el corazón por Jesús. Quiero hablarle del ministerio todo el tiempo. Quiero hablarle de sus dones, quiero hablarle de sus capacidades en el Señor, quiero hablarle de la unción, quiero que sea instruido de pequeño en las cosas de Dios, así como lo era Jesús.
Tenía 12 años Jesús y sabía la ley, sabía la Torá, sabía de los profetas mayores, profetas menores. Hoy día le preguntas a tus hijos de palabra, no tienen nada de conocimiento, pero les preguntas de Clash Royale, le preguntas de Roblox, le preguntas de la estupidez del juego y saben todos los personajes, saben todos los colores, saben todas las sagas, saben todo lo que sus compañeros saben, porque están todos también metidos en el celular. Pero lo que no saben es palabra, lo que no saben es Biblia. Entonces crecen y no saben nada de Jesús. Crecen y no saben nada de Jesús. Y avanza el tiempo y se meten en carreras universitarias y finalmente son capaces allí. Son buenos abogados, buenos ingenieros, buenos contadores, buenos en sus capacidades universitarias. Pero un cero a la izquierda con Dios. Buenos en sus prácticas y se esmeran a escribir y los ojos cuadrados ahí, al borde del vómito, de la migraña. Y no, esta práctica me está enloqueciendo. Y cuando te enloqueces por Dios, nunca. Si tan solo te viéramos así por las cosas de Dios, pero por la práctica, ¡ay, la práctica! Al carajo con la práctica. Lo más importante es cuán alineado está nuestro corazón al Señor. Lo demás se añade. Lo demás se añade. Ahora va a empezar marzo. O sea, entonces va a dejar de venir a la iglesia porque hoy la responsabilidad universitaria, las cosas que tengo que hacer. Pero no puedes ver esas prioridades, no puedes ver lo que debes hacer, que no hay guía. No hay guía, no hay voz, hay confusión. No está el consejo de Dios, está el consejo de los amigos, cada uno más torcido que el otro. Entonces nos sentamos luego en la mesa a hablar de negocios, a hablar de, oye, me ha ido muy bien mi empresa, aleluya. Pero de Dios ni corno idea de nada, viejo. Crecemos en nuestras empresas, crecemos en nuestros emprendimientos, crecemos en todo lo demás. Y cuando hablamos de Dios, nada. Un palo parado, era un zombie, finalmente un ataúd ahí. Ni un brillo, viejo. Vivir la vida así es un desastre, mi hermano. Vivir la vida así y luego te das cuenta que se te va la vida, se te van los años y no hiciste nada con tu vida, loco. Te das cuenta que pasa el tiempo. Yo no me doy cuenta, no te das cuenta cómo estamos en marzo, cómo se fue rápido enero, cómo se fue rápido febrero. Porque el tiempo se va rápido, mi hermano. Y te das cuenta que no hiciste nada importante, loco. Que fueron puras vueltas, que fueron puras tragedias, puros dramas. Un desastre. En vez de caminar bajo la palabra, cubiertos por la palabra, mi hermano. Este 2026 tienes que enchufarte en las cosas de Dios. Este 2026 tienes que obedecer a Dios. Este 2026 tienes que ponerle pilas a tu familia. Todos estos cabros, los Terian, que se creen perros, son puros hijos abandonados. Son puros hijos abandonados. Esos son los Terian. Niños y niñas abandonados por padres desobedientes. No, es que tengo que trabajar, Pastor Franco, y perdiste a tus hijos, tanto trabajo. ¿Y de qué valió eso? Ganar el mundo entero y perder a tus hijos. Yo estuviera perdiendo a mis hijos, dejo ese trabajo. ¿Qué me importa a mí las vacaciones de Cancún, de La Plata Prefiero recuperar mi casa, viejo. Recuperar mi casa, pararla de nuevo. Mejor estar bien con pan con mantequilla y salvos todos y nuestros hijos ardiendo en fuego por Jesús, que todos en Orlando, pero todos en el infierno, hermano. Y cuando hay reuniones, ninguno te canta, ninguno habla, ninguno ora, ninguno... Viejo, tu familia es cristiana, ¿no?
Mi único anhelo con este mensaje es que Dios despierte en ti una dependencia por el Señor, una dependencia a su palabra. Estamos a días de entrar a un ayuno profundo. Es un ayuno que no te puedes perder. Hazlo por ti y por todos tus compañeros. Hazlo por ti, por tu mamá, por tu papá, por tus hijos. Hazlo por los hijos que vaya a tener. Hazlo por tu familia. Hazlo por los que se están perdiendo. Hazlo por tu vida personal. Para acercarte a Dios. Pastor Franco, no escucho a Dios. Este ayuno va a ser importantísimo para que vuelvas a escuchar a Dios y recuperes la capacidad que perdiste de oír a Dios. Los cielos se cerraron por la desobediencia, pero la obediencia los puede volver a abrir. La obediencia los puede volver a abrir. Hay una oportunidad. Adán desobedeció, se desubicó, pero luego se ubicó. Después del huerto, Adán vivió una vida devocional con Dios. Y fue feliz y fue próspero y Dios lo bendijo y cumplió su propósito. Amén. Hay una oportunidad. No todo está perdido. Quizás así lo pensó Adán cuando salió del huerto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero había propósito aún para él. ¿Sí? La clave es volver a ubicarnos. Si estábamos desubicados, volver a ubicarnos. ¿Me entiendes? En las cosas del Señor. Volver a ubicarnos. Volver a ubicar a nuestros hijos donde deben estar. Ubicar a nuestra familia donde debe estar. Ubicar a nuestro esposo, nuestra esposa donde debe estar. Ponerlos a todos en las piezas donde deben estar. Eso tiene que pasar este 2026. Que cada uno esté donde tiene que estar. Obedeciendo a Dios, y entonces vendrá la bendición del Señor. Entonces Dios nos va a mirar y seremos agradables para Él, y entonces vendrá la bendición de Dios. Pero hay que enchufarse, viejo. No son más consejerías, no son más conferencias, no es otro profeta para hablarte en la conferencia de octubre por tercera vez. Lo que tienes que hacer no es el Omar, no es Víctor Hugo, no es el profeta famoso de tu TikTok el que te va a dar la guía, la revelación final. Es tu decisión. Estamos tan preocupados de que Dios nos cante de nuestro futuro, pero nos hemos olvidado tremendamente de lo que debemos hacer en este presente, lo que debemos resolver. Si yo resuelvo mi presente con Dios, entonces tendré un futuro bendecido. ¿Para qué quieres que Dios te cuente tanto de tu futuro si no hemos tomado la responsabilidad de obedecer a Dios en nuestro presente? Yo en las conferencias escucho unas palabras, mi hermano. No, es que si tú no has venido a nuestra conferencia, no te puedes perder esta que va a ser en octubre. Cada mes de octubre es nuestra conferencia y Dios nos habla. Es una cosa impresionante. Y digo, wow, dije, ¿de dónde sacó esa palabra? Impresionante lo que Dios habló, impresionante lo que Dios ministró. Y luego digo, qué desastre. Digo, Dios, no puede ser que entre la palabra y el sujeto, entre la palabra y la sujeta, haya tanta nebulosa confusión. Así Dios no puede llevarnos a un nuevo nivel. La doble porción, la multiplicación es un nivel mayor. La copa rebosando es un nivel mayor. Yo quiero un nivel mayor, iglesia. Yo quiero un nivel mayor para mi vida, para mis padres, para mi esposa, para mis hijos. Quiero un nivel mayor para ti. Como mi hijo espiritual, quiero un nivel mayor para ti. Por eso te estoy hablando tan fuerte. Porque eres mi hijo. Eres mi hijo en la fe. Y por eso te hablo tan fuerte. Por eso quiero tanto que comprendas la gravedad de este mensaje, que es tan importante que podamos atender la voz de Dios.
Saúl nunca más pudo escuchar a Dios después de su desobediencia. Es la obediencia la que nos conecta con la bendición. Ahí está la ganancia. Toda la escritura se trata de obediencia. Abraham obedeció a Dios. Yo estuve predicando hace unos días atrás de la visión, de tener fe en la visión. ¿Lo recuerdas? Tener fe en la visión es obedecer. Fe es obediencia. Eso es fe. Abraham tuvo fe, pero la fe no es algo que sientes, es algo que debes accionar. Abraham accionó, la visión lo movió. Abraham caminó en pos de ello, obedeció a Dios y entonces fue bendecido. Aquí la clave, mi hermano, es obedecer. Obedecer la palabra, tener una vida con Dios devocional. Leer la palabra todos los días, orar todos los días, buscar al Señor todos los días, sentarnos con gente de reino, escuchar palabra de reino, purificar nuestra playlist de Spotify, de Amazon Music, de Google, purificar nuestro historial, lo que vemos, lo que escuchamos. No puede ser que estemos viendo porquería de farándula todo el día. No, es que, Pastor Franco, usted tiene que saber lo que está pasando con el cantante y con la modelo y con el reality. Yo no necesito saber nada de eso. Usted no necesita saber nada de eso. Pero se nos van horas en la farándula, se nos van horas en los chismes, se nos van horas en los cagüines. En vez de ocupar nuestras horas en las profundidades de su presencia. Aquí el que obedece gana. Aquí el que se acerca a Dios prospera. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre unos y otros a lo largo de los años. Si tú quieres que Dios repose su presencia sobre tus hijos, tú tienes que sembrar hoy día, soltero, soltera. Tú tienes que sembrar hoy día. Yo sé que mis hijos van a arder por Dios, porque yo ardo por Dios. Yo he sembrado mi vida en el Señor y sé que eso va a alcanzar a mis generaciones. Esa es la clave. Hacer hoy en fe, accionar hoy en fe lo que vas a cosechar mañana. Todo lo que hoy día yo estoy viviendo es una siembra de lo que vengo sembrando desde que tengo 8 años, 9 años. No andaba con los ojos cuadrados en el celular. Bueno, no había celular en ese entonces, pero podía haberme perdido en la Super Nintendo, podría yo haberme perdido en los juegos de computador, podía yo haberme perdido en el PlayStation 1, podía yo haberme perdido en cualquier otra cosa, porque siempre han habido distracciones. Cada generación tiene sus distracciones. Pero no lo hice, escogí al Señor. Mi mamá y mi papá estaban allí impulsándome siempre al Señor, al pastor Christopher, a mí, siempre al Señor. Por eso en unos minutos más tomo un vuelo hacia Belice a predicar, porque es algo que arde en mi corazón, es algo que mis padres pusieron en mi corazón. Ellos lo sembraron. Yo soy solo una cosecha de ellos. Es la herencia más grande que me han dado. No es una casa, no es un auto, es Cristo. Es Cristo, es obedecer a Dios. Me crié viendo a mi mamá obedeciendo a Dios. Me crié viendo a mi mamá orar. Me crié viendo a mi mamá interceder en lenguas mientras ella cocinaba. Mi mamá estaba así. Yo de repente bajaba y decía: mamá, ¿qué pasa? Mi mamá estaba llena del Espíritu Santo en la cocina, mi hermano. Tenía 5 años, 6 años, 7 años, 8 años. Toda mi vida vi a mi mamá orar, vi a mi mamá buscar a Dios, arrodillarse. Ella oraba con la puerta abierta. Nunca ella se escondió su intimidad para que yo no la viera. Yo siempre estuve inmerso en su intimidad con Dios. Ella se arrodillaba, buscaba a Dios y yo me metía entre sus piernas a hacerle cariño, y ella lloraba y regaba mi cuerpo con sus lágrimas. Ella siempre estaba buscando a Dios y eso lo incrustó en mi corazón. Y por eso hoy día obedezco a Dios. Por eso hoy día escucho a Dios. Y me aterraría que Dios me quitara su voz. Yo no sé cómo hay gente aquí que no conoce a Dios. Hay gente que me escucha que nunca ha escuchado a Dios. No sé cómo pueden vivir, mi hermano. Yo creo que es la misericordia de Dios que los tiene ahí. Pero yo no sé cómo vivir sin la voz de Dios. Yo no imagino mi vida sin servir a Dios. No imagino mi vida sin la iglesia.
Es lo que yo decía el domingo. Yo no sé cómo hay gente que le da stop, una pausa a las cosas de Dios. Estoy cansado, no puedo más, me voy a morir. Pausa. Yo no conozco pausas en las cosas de Dios. Desde que tengo uso de razón, no recuerdo haberme quedado un domingo en casa. Toda mi vida he estado en la iglesia. Amo esto. Amo obedecer a Dios. Amo su presencia. Me encanta la palabra, la Biblia. Me encanta estar en las cosas de Dios. Es mi deleite, mi hermano. Estoy en mi salsa. Puedo cansarme porque obviamente el cuerpo humano se cansa. Pero en su presencia yo me fortalezco. Es impresionante. El Señor es lo más bacán, lo máximo. Y espero que lo entiendas y que se lo traspases a tus hijos. Y que como papá y mamá joven te puedas enchufar. Cambies la programación de YouTube. Cambies lo que ves en la tele. Y te sientes con tu hijo a ver cosas realmente importantes. Y te des el tiempo para estar con ellos y hablarles del Señor. Atájalos antes de que se te pierdan. Amén. Vamos a ponernos de pies. Mi mamá va a orar. Yo me tengo que ir. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. ¿Sabe? Yo siento fuerte de parte del Señor orar por las familias. Quiero que vengas aquí adelante con tu familia, con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Y si no tienes hijos, vas a venir igual aquí adelante por los hijos pequeños que Dios te va a dar. Dios te va a dar 2, te va a dar 3, te va a dar 4. Algunos Dios le va a dar 1. ¿Sabes lo que viene a mi memoria? La conversación que tiene Josué con el pueblo. Josué le dice al pueblo cabreado: ustedes son idólatras, ustedes son porfiados. Vieron a Dios abrir el mar, vieron pan caer del cielo y siguen pintando el mono, siguen desobedeciendo, siguen teniendo ídolos. Eso le dice Josué. Pero ¿saben qué? Le dice a todo el pueblo: ¿saben qué? Ustedes adoren a quien quieran, pero yo y mi casa vamos a obedecer al Señor. Yo y mi casa vamos a obedecer al Señor. Eso es lo que dice Josué. Josué le dijo al pueblo: ustedes hacen lo que quieren, pero yo y mi casa, yo y mis hijos, dijo Josué, yo y mi esposa, vamos a vivir una vida dependientes. Vamos a vivir una vida en obediencia. Levanta tus manos al cielo allí por tu casa, por tu familia, por tus hijos. En el nombre de Jesús, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Y desde aquí yo lanzo una oración flecha para tus hijos. No se cerrarán tus ojos hasta ver el corazón de cada uno de tus hijos con un fuego, con un incendio en el corazón de ellos. No se cerrarán tus ojos hasta ver un incendio en el corazón de tus hijos y en el corazón de tus nietos. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo te di vida otra vez, porque lo que vas a ver en esta segunda etapa será algo glorioso en tus generaciones y será la respuesta de tus oraciones. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. Vamos, levanta tus manos al cielo y comienza a decirle al Señor este 2026: mi casa y yo serviremos a Jehová. Levanta tus manos al cielo y di: este 2026 mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a depender de Dios. Mis hijos, los hijos de mis hijos, hasta mi 7ª generación, te la dedico, Señor, te la dedico, te la dedico.
Levanta tus manos al cielo, iglesia. Levanta tus manos porque el Espíritu Santo está descendiendo y está derramando la paternidad del Padre de los cielos, enamorándote de su presencia. Comienza a orar. Papá, mamá, comienza a orar y a rendir tu vida al Señor en esta noche, porque Dios consagra los padres. Dios comienza a consagrar tu vida para adorar a Dios, para servirlo, para amarlo, para tener un temor santo, reverente, para criar a tus hijos, para criar padres, madres. Hoy el Señor te establece como un aposento alto, como un aposento, como un altar de adoración celoso por Dios. Vas a comenzar a orar como nunca, por tu casa, por tu familia. Vas a rendir el corazón en gloria, en alabanza. No vas a escatimar por buscar a Dios. No te vas a distraer en otras cosas. Vas a tener un oído sabio. Vas a tener un corazón dispuesto. Un altar para Dios. Te vas a consagrar, padre y madre. Te vas a consagrar con el Espíritu Santo de Dios. Vas a morar bajo las alas del Omnipotente y vas a comenzar a orar en ese lugar secreto. Rinde tu corazón. Abrácense todas las familias que están aquí. Toma a tu esposa o a tu novio, a tu novia. Sí, amén, aleluya. Los que vienen solitos van a abrazarse del Señor, porque el Señor desciende sobre cada uno de ellos. Amén. Y visualiza a tu familia, visualiza a tus hijos, aleluya, para rendirlos al Señor. Y dile esta noche: Señor, yo te entrego mi casa, mi familia es tuya. Te pido perdón porque no he sido el sacerdote. Te pido perdón porque no he sido esa mujer que tú has querido. Pero hoy día yo rindo todo junto a mi familia. Bendigo mi casa, bendigo y te entrego a mis hijos, te entrego a mi esposo. Dígale: te entrego a mi esposa, te la entrego para ser un altar, Señor, para ser hijos adoradores, para ser hijos, Señor, que te obedezcan, que tu espíritu de obediencia venga sobre nosotros para ser un altar a ti, Señor, en honra, en alabanza, en consagración para ti, Señor, porque estar en tu presencia es lo más grande que podemos hacer, Señor, es lo más hermoso, porque tu presencia descenderá como río de agua de vida para sanar, para limpiar mi hogar, nuestra familia. Yo bendigo, Señor, cada familia con toda bendición espiritual. Señor, que tu paternidad, que tu amor eterno comience a sanar toda identidad, comience a sanar toda carencia, comience a sanar la falta de paternidad. Este día te dice el Señor: yo soy el Padre de ustedes, yo soy el Espíritu Santo, hermoso, que todo lo puedo, el Dios omnipotente, que amparo a mis hijos bajo mis alas, para cubrir a mi iglesia, para cubrir la familia, porque el Señor te dice: yo diseñé la familia para bendecirles, para que mi presencia pueda habitar en medio de ustedes cuando me son obedientes, porque la obediencia es la ganancia espiritual y cobertura que tú vas a tener en este tiempo, aleluya, para florecer, para ser bendecidos tus hijos. Dígale al Señor: gracias, Señor, tus hijos van a florecer, tus hijos van a ser bendecidos, van a ser guardados a través de esta oración, de la entrega que tú le vas a hacer. Aleluya, se renueva el pacto con el Señor. El Señor renueva en ti ese compromiso fiel para honrarle, para que todos tus hijos le adoren, viéndote a ti no claudicar, viéndote a ti adorar, viéndote a ti perseverar, adorar en el Espíritu, creer a Dios, entregar tu vida al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada familia, Señor, en la tierra, Señor, que se rinde,
que ora, que clama, que gime, Señor, por tu presencia. Y tú vas a responder tu bendición, tu poder, tu victoria, librándolos de todo mal. Aleluya, por la palabra, Señor, que es fiel y verdadera. Cubrimos a tus hijos en esta noche y declaramos tu victoria, tu palabra, tu unción, que todo lo puedes, Señor. Y tú responderás con grandes milagros, porque desde hoy tus hijos se alinean a tu voz, se alinean a tu obediencia. Padre, gracias. Dele un aplauso al Señor y bendiga al Señor y dé gracias. Oh Señor, gracias, porque tu palabra nos guarda, nos cubre. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.